Bienvenidos hermanos y hermanas a su parroquia María Auxiliadora, aquí en la capilla de nuestro Padre Jesús, en Gil de Leiva. Pues como ustedes saben, tenemos una serie de charlas, de catequesis. Hemos estado hablando acerca de los ángeles casi por un mes. Todavía nos faltan unos 8 o 10 ángeles por ahí más de meditar. Pero vamos a una pequeña interrupción de las catequesis de los ángeles para entrar al tema de las apariciones de la Virgen de Fátima, cuya fiesta celebraremos el día de mañana, Dios mediante. Ya estamos en las vísperas de esta celebración y por eso es importante que tomemos muy en cuenta profundizar en el mensaje de la Virgen de Fátima. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este Espíritu, el bien practiquemos y gocemos de tus consuelos celestiales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, nuestra Madre también, se ha manifestado y ha tenido diversas apariciones a lo largo de la historia de la Iglesia. Y se ha aparecido de manera muy personal y particular a diversas personas videntes, a quienes siempre trae un mensaje. Uno de los más grandes expositores del amor a la Virgen María es sin duda San Bernardo de Claraval. San Bernardo, que se le considera como el último de los padres de la Iglesia, y no menor que el primero, él es un gran elocuente predicador de la Santísima Virgen María. Predicó tan hermosamente de la Virgen María, incluso les puedo decir que no hay ninguno que le haya superado hasta ahora. No hay nadie que lo haya superado en cuanto a la predicación y el amor a la Virgen María. Tanto fue así que en una ocasión se le aparece la Virgen María a San Bernardo de Claraval y de uno de sus pechos de la Virgen le da leche a San Bernardo como signo de un agradecimiento por hablar tan hermosamente y maravillosamente de ella. Como les digo, son apariciones más en la línea personal, pero hay otras manifestaciones de la Virgen María que siguen siendo personales, privadas, pero tienen un mensaje que implica a toda la humanidad. Solo voy a decir algunas, aunque hay muchas apariciones. La primera, sin duda, es la Santísima Virgen de Guadalupe. La Virgen María se manifiesta en el año 1531 al indígena San Juan Diego para manifestar amor y ternura a los mexicanos. Otra de las apariciones es la de la Santísima Virgen Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Las apariciones que hoy vamos a ver es de la Virgen de Fátima a los 3 pastorcitos, San Francisco, Santa Jacinta y Lucía. Hay otras apariciones que no están aprobadas por la Iglesia, pero tampoco la Iglesia impide su veneración. Por ejemplo, está la Virgen de Garabandal, que por los años 60, la Virgen de Garabandal se aparece a 4 niñas en España. También son unas visiones hermosas y unos mensajes muy bellos
que se manifiestan en esa aparición. Poco conocida, pero no está prohibida su veneración. Y la Virgen de Medjugorje, en Yugoslavia, se aparece la Virgen María y se cree que todavía, todos los días, la Virgen tiene un mensaje para la humanidad. Y aunque no está aprobada oficialmente por la Iglesia, tampoco la Iglesia impide sus peregrinaciones ni impide tampoco su veneración. Bueno, vamos pues a la Virgen de Fátima, que es la fiesta que celebraremos, Dios mediante, el día de mañana. Pues fíjense que la Virgen de Fátima se aparece 6 veces, aproximadamente 6 veces. Hay 2 tipos de apariciones. La aparición privada, quise decir revelaciones. Hay 2 tipos de revelaciones, la revelación privada y la revelación pública. La revelación pública es esta, la Biblia. Aquí está contenida toda la revelación pública que ha querido dar Dios a la humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revelación pública. En esta revelación pública, que es la Biblia, sí estamos obligados a creer, porque somos cristianos. Pero vienen después las revelaciones privadas, en las que hay visiones o locuciones, avisos, mensajes que da Dios, Jesucristo o la Virgen a ciertas personas para su devoción personal, pero también pueden contener algunos mensajes para toda la humanidad, que es el caso de la Virgen de Fátima. Bueno, pues aparece la Virgen de Fátima a 3 pastorcitos en el año 1917. Lucía y sus primos Francisco y Jacinta Marto vivían en Aljustrel, en Fátima, y trabajaban como pastores de los rebaños de sus propias familias. Pues el 13 de mayo de 1917, los 3 niños vieron una aparición de la Virgen María que les dijo, entre otras cosas, que regresaría durante los próximos 6 meses, todos los 13 de cada mes, a la misma hora. María también reveló a los niños, en su segunda aparición, que Francisco y Jacinta morirían pronto y que Lucía sobreviviría para dar testimonio de las apariciones. De hecho, Francisco y Jacinta mueren 2 años después de las apariciones en una pandemia de la gripa española. Jacinta vivió muchos años, murió apenas en 2005, me parece. Bien. En la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio, a Lucía se le revela el secreto de Fátima. Según los informes, se puso pálida y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre. Hubo un trueno y la visión terminó. Se hablan de los 3 secretos de Fátima, pero como que ahora se ha querido decir que es un solo secreto en 3 partes. Fíjense cómo dice aquí el secreto de Fátima, no dice los 3 secretos. Es decir, que las 3 partes del secreto de Fátima se le reveló de una manera especial a Lucía. Pero ella tuvo miedo, gritó, hubo un trueno y la visión terminó. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. El 13 de agosto, en que debía de darse la 4ª aparición, los niños no fueron a Cobadiría porque estaban retenidos en la cárcel por el administrador de Ourem. Así, el encuentro con la Virgen ocurrió el 19 de agosto en un lugar llamado Vainos. O sea, como quiera se aparece la Virgen, pero ya cuando salen de la cárcel, el 19 de agosto. Esto es muy importante. Como también los niños sufrieron
sufrieron la cárcel, la persecución religiosa también sufrieron los niños, porque ellos amaban a María, querían manifestar el mensaje a la humanidad, y este alcalde pues quiso retenerlos. Los niños volvieron a ver a la Virgen el 13 de septiembre en Cobadilla. En la sexta y última aparición, el 13 de octubre, ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima, se produjo el denominado Milagro del Sol, en el que, luego de la aparición de la Virgen a los pastorcitos, se puso ver al sol temblar en una especie de danza, según los testimonios. Es decir, eran como 70,000 personas, 70,000 peregrinos, imagínense, 70,000 personas el 13 de octubre, en menos de 6 meses, cómo se corrió la voz y cómo empezaron a haber feligreses en torno a la Virgen de Fátima. Algunos dudaban, otros no creían, otros iban por curiosidad, pero 70,000 es un buen número. Pues había una lluvia torrencial y muchos dijeron, no va a haber nada. Pero cuando se aparece la Virgen de Fátima, se manifiesta el milagro del sol. El sol empieza a danzar, a moverse de un lado para otro. Y luego se va como hacia la tierra y se mueve hacia las personas que están ahí, como pareciendo que las va a quemar. Pero no les pasa absolutamente nada. Un segundo punto es que una pandemia de gripe española barrió Europa en 1918 y mató a cerca de 20 millones de personas. Francisco y Jacinta contrajeron la enfermedad ese año y fallecieron en 1919 y en 1920, respectivamente. Por su parte, Lucía entró en el convento de las hermanas Doroteas. El 13 de junio de 1929, en la capilla del convento, Lucía tuvo otra experiencia mística, en la que vio a la Santísima Trinidad y a la Virgen María. Esta última le dijo: ha llegado el momento en que Dios le pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, a hacer la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leira proclamó las apariciones de Fátima como auténticas. Es decir, el obispo diocesano, donde estaban ocurriendo las apariciones, las aprobó como auténticas. Es bien importante que el obispo diocesano sea el que diga sí o no con respecto a las revelaciones místicas marianas o de Cristo Jesús o de la Trinidad Santa. Tiene que ser el obispo diocesano. Puede ser un sacerdote muy santo, una monja muy santa, un niño muy bueno, pero tiene que ser el obispo diocesano el que apruebe, no un obispo de otra parte, no, tiene que ser el de la diócesis donde se manifiestan las apariciones. Una vez que aprueba el obispo diocesano, entonces se manda a Roma. No hay otro intermedio, se manda a Roma y ya el Papa con sus teólogos estudian y ven si es o no auténticas las revelaciones. En este caso, el obispo dice que sí. Sor Lucía, entre 1935 y 1941, bajo las órdenes de sus superiores, escribió 4 memorias de los acontecimientos de Fátima. En la tercera memoria escribió las 2 primeras partes del secreto y explicó que había una tercera parte que el cielo aún no le permitía revelar. Se fijan, son 3 partes del secreto. La primera, la segunda y la tercera, en el año 41 todavía Dios no quería que se revelara. Bueno,
En la cuarta memoria añadió una frase al final de la segunda parte del secreto. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Es decir, en todo el país donde se aparece la Virgen en Fátima, en todo el país de Portugal, si se acuerdan, Portugal está a un ladito de España, dice la Virgen, se quedará intacta la fe, la fe estará firme. En el 31 de octubre de 1942, Pío XII consagró no solo Rusia, sino a todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Lo que faltó, sin embargo, fue la participación de los obispos del mundo. La Virgen María había dicho, el Papa y todos los obispos del mundo, pero el Papa lo hizo solo, entonces le faltó la otra parte. En 1943, el obispo de Leira ordenó a Sor Lucía poner el tercer secreto de Fátima por escrito, pero ella no se sentía en libertad de hacerlo hasta el 1944, o sea, el año siguiente. El texto fue guardado en un sobre lacrado en el que Sor Lucía escribió que no debía abrirse hasta 1960. La tercera parte del secreto de Fátima fue leído por varios papas. Lo que nosotros conocemos por el tercer secreto de Fátima es lo mismo. El secreto se mantuvo con el obispo de Leira hasta 1957, cuando fue solicitado, junto con copias de otros escritos de la hermana Lucía, por la Congregación de la Doctrina de la Fe. Según el cardenal Tarcisio Bertone, el secreto fue leído por Juan XXIII y Pablo VI. Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre que contiene la tercera parte del secreto tras el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981. Es decir, hasta el 81, desde el 79 hasta el 81, San Juan Pablo II no había leído el tercer secreto de Fátima. No fue sino hasta cuando fue el atentado, que fue el 13 de mayo del 81, pasando, sintiéndose un poco mejor, quiso leer el tercer secreto de Fátima. Después de leer el secreto, San Juan Pablo II se dio cuenta de la conexión entre el intento de asesinato y Fátima. Fue la mano de una madre la que guió la trayectoria de la bala, detalló. San Juan Pablo II decidió que se hiciera público hasta el año 2000. Para saber más del tercer secreto de Fátima, podemos seguir teniendo información. De hecho, mañana, si Dios quiere, vamos a leer una parte del tercer secreto de Fátima. En resumen, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de la Virgen de Fátima es un llamado al arrepentimiento y a la conversión, al cambio. Las tres partes del secreto sirven para motivar al arrepentimiento y lo hacen de una manera contundente. Es decir, los mensajes de la Virgen confirman lo que ya Jesús ha querido y nos ha manifestado en el Evangelio. Dice Jesús en Marcos capítulo 1, versículos 40, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después de que apresaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar la buena noticia de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en la buena nueva del Evangelio. Conviértanse y crean en la buena nueva del Evangelio. Esa es la síntesis de la predicación de Jesús y la síntesis del mensaje de la Virgen de Fátima. Bien. La primera parte del secreto
¿En qué consiste la primera parte del secreto? Es la visión del infierno. La primera parte, que es la visión del infierno, es para muchos la más importante, porque revela a las personas lo que les espera después de la muerte si no se arrepienten de sus pecados y no se convierten. Imagínense que los niños, unos 10, 12 y 13 años aproximadamente, que vean el infierno. O sea, es algo muy terrible. Pues eso les hizo ver la Virgen en la primera parte del secreto. En la segunda parte dice, está seguidita, luego seguidita de la primera, dice: ¿has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Después de explicar la visión del infierno, María habló de una guerra que se iniciaría durante el pontificado de Pío XI. Esta fue la Segunda Guerra Mundial, ocasionada, según las consideraciones de Sor Lucía, por la anexión de Austria a Alemania durante el pontificado de Pío XI. Entonces, ¿en qué consiste la segunda parte del secreto de Fátima? En la profecía, vamos a decirlo así, profecía del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las apariciones de la Virgen de Fátima están en medio, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí suceden las apariciones. Y mañana vamos a ver el tercer secreto de Fátima, que ya fue revelado, que el cardenal Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, escribió una interpretación acerca del tercer secreto de Fátima, y mañana lo vamos a ver de manera muy... Es muy larga, pero vamos a ver las partes más esenciales. Algo que les quiero comentar es lo siguiente. Hay un movimiento que se llama Mater Fátima, y este movimiento está dirigido por un sacerdote mexicano, se llama el padre Héctor, es mexicano. Él fue vicario de la parroquia de Fátima allá en Portugal. Ahora él tiene este movimiento autorizado por la Iglesia para orar en diversos acontecimientos o aniversarios. Mañana se cumplirían 103 aniversarios de las apariciones de la Virgen de Fátima, si Dios quiere. Entonces, mañana se nos pide, los que puedan o los que podamos, ayuno. Ayuno, que significa comer poco en la mañana y comer poco en la noche, y comer normal a mediodía. Pero también se nos pide el rezo del Santo Rosario de una manera particular el día de mañana, por esto de los 103 aniversario. Pero no basta con rezar, o sea, sí es importante rezar, pero también lo importante es la conversión, el arrepentimiento, el cambio de vida, porque de nada sirve la oración si no nos lleva a la conversión. Pero también la conversión es fruto de la oración, es decir, solo podemos convertirnos si oramos y volvemos a orar. Por eso hay que rezar el Santo Rosario, que es la petición de la Virgen de Fátima a los niños. Ese es punto número 1. Punto número 2. Los obispos de México, iniciando por un obispo que no recuerdo ahorita su nombre, pero es el encargado de los laicos en México, y apoyados por todos los obispos mexicanos, vamos a iniciar a partir de mañana un mes de oración, con dos intenciones: por la conversión de México, ya no es tanto por Rusia, ahora nos toca a nosotros, por la conversión de México y por el fin de la pandemia. Esas son las dos intenciones. Y a partir de mañana oración y ayuno. Y luego el ayuno solamente se sugiere
los viernes del 13 de mayo al 13 de junio, son 4 viernes, esos viernes se sugiere ayuno. Pero todos los demás días rezar el Santo Rosario, y si puede ante el Santísimo mejor. Sabemos que la mayor parte de nosotros estamos en casa. Bueno, rezamos el Santo Rosario, y si podemos conectarnos ante la adoración del Santísimo en algún lugar, pues qué bueno. Como aquí nosotros estamos rezando el Rosario ante el Santísimo. Entonces, esto es bien importante que lo tomemos muy en cuenta. En aquella época también había una pandemia fuerte, que era la gripe española. Y gracias al rezo del Santo Rosario se acabó la gripe española. Estamos ahora en coronavirus. Si nosotros oramos, esto se va a acabar antes de lo previsto. Pero necesitamos orar y volver a orar, sobre todo con el rosario. Bueno, pues vamos a terminar aquí. En unos minutos más vamos a tener la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.